Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de este mes del hospital y en esta ocasión pues contamos con la colaboración del doctor Carlos Gómez Gaitán. Aquí tienen ya su presentación del tema. Él es egresado del Hospital General de México, el alma mater, yo creo que de todo médico a nivel nacional desde el siglo pasado. Ya tiene más de 100 años. Y Carlos ya nos ha dado un par de pláticas. Él se ha distinguido por ser muy práctico en los mensajes que da. Y en esta ocasión, pues el mensaje que nos trae, yo espero que también sea muy práctico. Creo que todavía no va a ser al alcance de la mano de todos, pero creo que él nos va a vender esa alternativa. Que así como todos estemos en una reunión y algunos portan su estetoscopio, todo el mundo hoy portamos esto. A ver, levante la mano quien no traiga uno de estos. ¿Verdad? Todo el mundo portamos esto. ¿Qué es lo único que nos falta? Pues nos lo va a decir ahorita Carlos. Gracias, Carlos. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, en el título de mi plática, esto no es un argumento ambiguo. Literal, yo considero que la ultrasonografía, en particular del corazón, ya tendría que ser la herramienta pilar para el diagnóstico del cardiólogo moderno. O sea, ya no es algo que esté en duda. O sea, cualquier debate serio va a ser irrefutable lo importante que ya es esta herramienta en hacer un diagnóstico correcto, moderno, actualizado en la cardiología. Justo ya adelantábamos en la plática, creo que la cardiología es de los campos de especialidad en donde el contacto con el paciente, la exploración física, la revisión clínica, siempre ha estado envuelta en una atmósfera de mucho romanticismo, de mucho misticismo. El cardiólogo por mucho tiempo creo que ha sido visto como un especialista que tiene poderes mágicos en poder dominar un órgano que pues en cierto modo pues es un órgano vital. Pero vean que durante siglos esta ha sido nuestra principal arma para trabajar con este órgano, ¿no? El estetoscopio fue inventado en el año 1816 por un médico francés, Laennec, que se cree, no se tiene información contundente, el origen de esta herramienta nace más que nada del pudor que tenía este médico para acercarse tanto a sus pacientes. Se tiene ahí una hipótesis de que de hecho no le gustaba del todo acercarse a pacientes con tuberculosis, entonces prefirió crear una barrera entre ellos. También se habla de pudor con el contacto de mujeres jóvenes. Entonces de ahí es que nace esta herramienta, que básicamente ese fue su origen. Por muchísimos años previos, la revisión clínica de los pacientes, de hecho, era con contacto directo. Aquí es una imagen de cómo Laennec empezó ya a aplicar el estetoscopio. Vean las características que tenía inicialmente. Literal, el primer estetoscopio fue una hoja de papel enrollada. Fue evolucionando hasta la última imagen que ustedes observan, ya más parecida al estetoscopio tradicional, la herramienta característica del médico. Pero pasaron casi 25 años para que el estetoscopio evolucionara de esa hoja de papel enrollada a ese dispositivo, pues que se sigue pareciendo prácticamente el que seguimos usando más de prácticamente 2 siglos después. De hecho, se dice, así era la forma real en la que antes del estetoscopio se exploraban a los pacientes. Centenares de médicos siguen enojados con Laennec porque nos quitaron la posibilidad de ese contacto íntimo con los pacientes. Pero de nuevo, vean las imágenes, vean los tiempos que menciono, 200 años. La cardiología moderna se sigue viendo así. Cuando la cardiología moderna la seguimos abordando con el estetoscopio, con la clínica del paciente, lamentablemente, y por más romántico que suene, seguimos haciendo una cardiología que no dista de esto. El tema es que estamos en el año 2024
y tenemos herramientas modernas actualizadas a la mano, económicas, a pie del paciente, que sí nos pueden decir qué está pasando aquí, ¿de acuerdo? Porque si queremos realmente hablar de cardiología moderna, este es el elemento que tenemos que analizar realmente. Y el corazón es un órgano muy complejo en su anatomía y función. Anatomía macroscópica, anatomía microscópica, por fuera pero también por dentro del corazón hay elementos muy importantes de análisis. Además esto se está moviendo, ¿de acuerdo? Y si empezamos a entender esta perspectiva, creo que empezamos en automático a entender pues los alcances reales que tienen las herramientas tradicionales que el cardiólogo sigue aplicando hoy en día en los pacientes, ¿de acuerdo? Ahora, si avanzamos después del estetoscopio y la clínica tradicional, vamos metiéndonos a las herramientas y auxiliares diagnósticos que también por mucho tiempo el cardiólogo ha utilizado. Para abordar en ellas, quiero empezar a jugar un poco con su imaginación y si pueden decirme qué es eso. No sé si ustedes, alguien puede aventurarse a decirme qué está viendo ahí. ¿Una ballena? ¿Peces? Esta primera imagen les permitía poder distinguir todos esos detalles. Vean lo peligroso que es querer entender detalles únicamente trabajando con sombras. ¿Alguien puede decirme qué es eso? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que eso es un unicornio. Nunca he visto uno, pero yo creo que eso es un unicornio, ¿no? Pero veamos cómo si realmente tomamos atención, si dejamos de trabajar en las sombras, pues vemos cosas muy diferentes, ¿no? ¿Alguien puede decirme qué es eso? Literalmente es lo mismo. ¿Para qué sirve esto? Si yo lo que necesito saber es eso. Yo necesito realmente definir anatomía, funcionamiento global del corazón, repito, un órgano tan complejo, que además tiene un funcionamiento tan complejo también. Díganme en realidad, ¿para qué sirve esto en la medicina moderna? Cuando además también, para hacer eso, sigue siendo necesario todo esto. Al día de hoy, la realización de una radiografía de tórax sigue siendo complicada, sigue estando muy centrada en los centros hospitalarios. Si nos vamos al costo, pues realmente costo-beneficio de lo que nos permite indagar una radiografía de tórax, pues es que empieza a perder sentido. ¿Y qué es lo más lamentable de todo? Que aún tomando radiografías de tórax, nos llegamos a topar con esto, con radiografías que realmente nos reflejan problemas, alteraciones. Pero ¿en qué se quedan los pacientes cuando generalmente el médico ve esto? ¿Saben cuál es el diagnóstico en cardiología más habitual que recibo en la consulta? Cardiomegalias, corazones grandotes. Vayan a un centro de imagen en radiología, les hacen su placa, les entregan esto y la conclusión es cardiomegalia grado X. ¿Qué es el diagnóstico de los pacientes? Entonces, al final de cuentas, esto, en vez de ayudar al paciente, muchas veces representa un arma para todo lo contrario, porque esto va a iniciar tratamientos empíricos, el paciente aún así no va a ser canalizado a los destinos donde debe de dirigirse. Entonces, perdón, pero yo sí soy de la opinión que en la cardiología esta es una herramienta que yo no le veo gran caso que sigamos utilizando. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Este es un dibujo, es un mapa en donde se nos intenta dar una representación gráfica de algo. En este caso estamos tratando de distinguir la Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, elementos complejos que si solamente vemos este tipo de imágenes, yo creo que sería imposible en realidad evaluar todas estas características. ¿Qué es esto? Me van a colgar, hay médicos que me colgarían de lo que voy a decir. Esta hoja de papel únicamente es la representación gráfica del funcionamiento del sistema eléctrico del corazón, nada más. Pero yo necesito ver esto, yo necesito realmente tener características de anatomía, funcionamiento global de este órgano.
Si yo quiero ver eso, seamos honestos, ¿en qué medida me sirve esto? Esta hoja de papel, en términos muy estrictos, solamente me da información precisa de este sistema eléctrico del corazón, que también tiene muchos limitantes. Estos estudios tradicionales también están muy acotados en tiempo. La duración tradicional de un electrocardiograma de reposo pues no va de unos 10 segundos de análisis de este tipo de sistemas, en donde también, si queremos profundizar en problemas de este sistema, pues muchas veces lo ideal serían herramientas más sofisticadas o que nos den información más concentrada, como podrían ser los registros electrocardiográficos de mayor duración, como los Holters. Cualquier otra cosa que queramos definir con este estudio del corazón es totalmente subjetivo e indirecto. Decir que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, que tiene alteración de válvula mitral, aumento del volumen de aurícula izquierda, es totalmente romántico e indirecto. Ahora, ¿cuál es el problema? Para hacer esta herramienta necesitamos equipo técnico sofisticado, pero lo peor de todo es que también al día de hoy, y como lo hablé previamente, con el estetoscopio, con la investigación clínica, con la radiografía de tórax, también el electrocardiograma está envuelto en una nube de misticismo, de romanticismo, y para poder entender un montón de todos esos síndromes y signos electrocardiográficos, pues realmente yo creo que son más fáciles matemáticas complejas. Y a final de cuentas, repito, mucho de eso que queramos definir con teoría electrocardiográfica va a seguir siendo impresiones indirectas e inespecíficas en la gran mayoría de las veces. ¿Y qué pasa también? Así como lo hablé con la radiografía de tórax, hacemos los electrocardiogramas y nos llegamos a topar con alteraciones, pero muchas veces, así como lo hablé con la radiografía de tórax, ahí se quedan las cosas. Aquí vemos obviamente un electrocardiograma con una alteración, específicamente una arritmia compleja, algo llamado fibrilación auricular, la arritmia más común a nivel mundial. Si algún médico la sabe identificar, a lo mucho el paciente quizá sea lo único que tenga como un diagnóstico más certero, fibrilación auricular. Pero en la gran mayoría de los casos, lo único que el paciente va a saber es que tiene una arritmia. Y de esto se van a iniciar tratamientos empíricos, digoxina, miodarona, algún beta bloqueador, si le va bien una aspirina, y el paciente solo se va a quedar ahí. Pero este tipo de trastornos muchas veces tienen otros orígenes y tienen un contexto que es importante investigar. Esto podría ser causa de una cardiopatía hipertensiva, alteraciones en corazón derivados del efecto de la hipertensión arterial en él. Este paciente podría tener una estenosis mitral, en donde el problema no sería la fibrilación auricular en primera instancia, sino es otro problema estructural que quizá requiera un abanico muy distinto de opciones de tratamiento o hasta cirugía. Pero ven cómo el problema es que aún los electrocardiogramas, dándonos alteraciones, en muchísimos de los casos el paciente solo queda ahí, con un electrocardiograma y punto. A diferencia de la radiografía de tórax, que yo definitivamente considero ya totalmente innecesaria e inútil en la cardiología, los electrocardiogramas, por otro lado, tampoco es que sean de todo inútiles. Tienen un papel que todavía sigue siendo crucial en la cardiología, pero yo sí considero muy acotado específicamente urgencias médicas. Un electrocardiograma sí es un elemento muy importante en servicios de urgencias, en pacientes con contextos clínicos específicos, como la sospecha de un infarto agudo al miocardio, en donde un electrocardiograma hecho de forma correcta, de forma rápida, en los primeros 5 minutos del ingreso del paciente, pues puede ser la diferencia entre la vida o la muerte del paciente. Pero también, ¿cuál es el problema? Aún así, en los servicios de urgencias, estos estudios que tendrían que hacerse lo más rápido posible pasan horas para que se hagan, o a veces ni siquiera se hacen. Y pues realmente este es un problema serio. De los electrocardiogramas se deriva otro estudio muy utilizado en cardiología, pruebas de esfuerzo. Inicié mi plática mencionando, si yo tuviera aquí a 10 cardiólogos, segurísimo tendríamos muchísimas discrepancias, aún presentando hechos. Pero ¿qué pasa con la prueba de esfuerzo?
También un estudio muy envuelto en misticismo, muy solicitado, pero que también es un examen que hoy en día tiene muchísimas limitantes, que a final de cuentas toda su interpretación se basa en un registro electrocardiográfico de esfuerzo, que también las conclusiones finales de este estudio son muy subjetivas, dependen mucho de la experiencia del médico que lo realice. Repito, es un estudio que por décadas ha formado parte de la batería de estudios en cardiología, pero que hoy realmente creo que está muy limitado contra otras opciones mucho más sofisticadas y específicas con las que tenemos. Ahora, hasta aquí, básicamente hemos planteado las herramientas clínicas básicas, el estetoscopio, el electrocardiograma, la radiografía de tórax, que es habitualmente con lo que se tiende a abordar la investigación del paciente con alguna enfermedad cardiovascular. Ya hablé de los problemas que a veces derivan, en donde, repito, el mayor diagnóstico con el que los pacientes se presentan son con diagnósticos de corazones grandes y cardiomegalias. Pero aquí, ¿cuál es un problema? Generalmente en la práctica médica, después de estos estudios básicos, casi siempre o en muchas ocasiones, el paciente se brinca hasta el otro extremo, hasta estudios de cardiología extremadamente sofisticados, costosos, pero que aún así siguen estando muy acotados a un punto muy específico de la anatomía y función del corazón. Muchas veces después del electro de la placa de tórax, el paciente brinca inmediatamente al intervencionismo coronario, cateterismos. A mí me preocupa muchas veces pacientes que son sometidos a intervencionismo, ya sea en contextos agudos o crónicos, en donde para nada se ha hecho antes un ecocardiograma, o durante o después, o al egreso. ¿Y cuál es el tema con el intervencionismo? Es una maravilla. El intervencionismo cardiovascular tiene el potencial de salvarle la vida a los pacientes, pero si nos limitamos quizá al aspecto más grueso de los elementos que analiza del corazón, que insisto, hablar de cateterismo obviamente es un universo muy complejo, pero tratando de trabajar con el mensaje al que quiero llegar, regresamos al punto de que el cateterismo, el intervencionismo coronario, pues también está muy concentrado en el análisis únicamente de este elemento del corazón, su sistema de perfusión, y muy estrictamente a los grandes vasos, que si hablamos de todos los elementos o el sistema vascular que alimenta de sangre al corazón, los grandes vasos solamente representan 15 o 20% de ello. Vean estas dos imágenes. La mayor cantidad de flujo sanguíneo del corazón proviene a través de los sistemas capilares, vasos pequeños. El intervencionismo, con todas sus maravillas y ventajas, muchas veces queda limitado a los grandes vasos. ¿Y cuál es el problema aquí? Insisto, hemos dado por imágenes en la cardiología qué sería lo ideal, evaluar de forma más integral todos los elementos de anatomía y función del corazón. Y ahí es donde, en mi juicio, el ecocardiograma pues no tiene rival. Si nos vamos a costos, ahora sí hablando costo-beneficio de las herramientas que tenemos hoy en día para el abordaje del corazón, del análisis del corazón, electrocardiograma y placa de tórax, que son las herramientas más usadas para el inicio de la investigación cardiovascular del paciente, si sumamos el costo de estos dos estudios, prácticamente llegan a igualar el costo de un ecocardiograma. No entiendo por qué preferimos optar por ese tipo de alternativas y no irnos por un examen que sí tiene las capacidades de entrar al corazón y darnos datos de anatomía y funcionamiento complejo. Pero además este es un estudio que nos permite abarcar más elementos. Tenemos modalidades de ecocardiografía que nos permiten derivar datos del sistema de perfusión del corazón con la ecocardiografía de estrés. Durante un ecocardiograma hacemos monitoreo del sistema eléctrico del corazón, en donde de forma básica también podemos hacer un abordaje de trastornos de ritmo o conducción. Entonces es un estudio que, bien realizado, puede abarcarnos los elementos más contundentes de la exploración cardiovascular. Y definitivamente, si lo que yo quiero entender es esto, el ecocardiograma es la mejor herramienta, no tiene una comparativa. La ecocardiografía
pues se basa en todas las modalidades de ultrasonido, que el ultrasonido es una herramienta utilizada en la medicina en general desde hace muchísimo tiempo, mediante el uso de un transductor, emitiendo ondas de sonido y atacando el corazón por ciertos ángulos de análisis que ya tenemos bien estandarizados, que definimos ventanas ecocardiográficas. Podemos ir haciendo reconstrucciones del corazón que nos permitan derivar pues, muchísimos datos sobre él. La ecocardiografía empezó así. En sus inicios también era un estudio muy complejo de realizar, estaba muy limitado hacia poder generalizarlo en la población. Tenemos este tipo de herramientas, que así es como empezó esta técnica. Y aquí tenemos registro del primer ecocardiograma realizado en México. El año pasado se cumplieron 50 años del primer estudio de ecocardiografía practicado en nuestro país. Y esa es la única imagen que se pudo derivar de ese estudio, una imagen que ya desde aquí nos podía dar información mucho más complementaria a las herramientas que se tenían en esa época. En este trazo, aunque parece algo muy sencillo, se puede definir el comportamiento de la movilidad de la válvula mitral en una paciente con un diagnóstico de estenosis mitral calcificada, ¿no? Pero si seguimos avanzando, ¿en dónde está realmente hoy la ecocardiografía? La ecocardiografía ya está así. A eso me refiero también de que estas modalidades de investigación y de exploración del corazón, pues es que ya no hay realmente un punto a debate o discusión. Lo tenemos totalmente a la mano. Un médico puede cargar en su bolsa una herramienta de este tipo y poder hacer una evaluación integral, objetiva, con medicina moderna sobre este órgano. El doctor Casa nos mencionaba al inicio, nuestros celulares ya pueden vincularse a transductores de los que podemos obtener información de primera línea sobre este órgano. Este tipo de evaluaciones y la ecocardiografía también es muy versátil y diversa en las posibilidades que tenemos en el medio hospitalario. Pacientes complicados, altamente graves, invadidos, terapias intensivas, no hay limitantes para la ecocardiografía. Problemas de ventanas ecocardiográficas en pacientes con anatomías difíciles, podemos solventarlos con la ecocardiografía transesofágica, que es una herramienta que también tendrá que estar a la mano en cualquier centro hospitalario con alguna unidad de terapia intensiva. La ecocardiografía también ha avanzado tanto a modalidades tridimensionales, donde realmente la capacidad de profundizar, de integrar diagnósticos específicos y precisos del corazón, pues es que está totalmente a la mano de este estudio, ¿de acuerdo? Y también con esto remato mi argumento de que esto tendría que ser el estetoscopio del cardiólogo moderno. Ese tendría que ser nuestro pilar de análisis. Pero también la ecocardiografía no se limita solo al cardiólogo. La ecocardiografía, pero también la ultrasonografía en general, cada vez estamos observando la mayor utilidad que tiene el diagnóstico primario de todos los pacientes en general. Si nos abocamos a la ecocardiografía, lo ideal sería que este estudio sea practicado por cardiólogos expertos en este campo y con una práctica adecuada y suficiente que nos permite en realidad dar las ventajas que este estudio tiene. Pero insisto, no es una herramienta que tampoco tenga que estar limitada solo a los cardiólogos. En la medicina crítica ya es una herramienta vital en protocolos de urgencias en donde, aún sin una experiencia formal en mediciones complejas y en diagnósticos estructurados de cardiología, un médico con un entrenamiento básico podría diferenciar y distinguir ya de primera línea, con una ecocardiografía básica, trastornos específicos en este órgano. Insisto, la ecocardiografía en servicios de urgencias tendría que estar ya totalmente disponible. De nuevo, yo mencionaba que sería lo ideal que en un servicio de urgencias, si un paciente ingresa con algún dato clínico que nos haga pensar en un problema agudo cardiovascular, el electrocardiograma, vuelvo a repetir, ahí me parece tiene una cabida importante. Pero también ya tendría que estar el ecocardiograma ahí. Un paciente en un servicio de urgencias, un rastreo ecocardiográfico inmediato, podría definir cosas con muchísima precisión. La realización de los ecocardiogramas por cardiólogos con alta especialidad en ello, pues representaría
el punto máximo de la pirámide, pero repito, yo no soy enemigo de que esta herramienta se practique cada vez más, pero siempre y cuando esta herramienta sí tenga como objetivo el beneficio real del paciente, ¿no? Solo para ponerlo en perspectiva, para que un cardiólogo tenga el bagaje de experiencia ideal para la realización e integración de diagnósticos con esta herramienta, por lo menos tenemos que acumular, por ejemplo, en México para la formación de ecocardiografía, tenemos que tener un acumulado de 1000 estudios básicos transtorácicos, 100 estudios de estrés, también aproximadamente 100 estudios transesofágicos. Entonces es un estudio que requiere un soporte de experiencia importante. Rápidamente me interesa también mencionar un poco en cuanto a los métodos y elementos que utilizamos en este estudio, porque hoy en día también veo mucha confusión a la hora de solicitarlo y a la hora de entender un poco qué aplicamos en estos estudios. Mostré cómo inició la ecocardiografía. De sus inicios, la ecocardiografía estaba muy limitada en poder únicamente obtener datos solo de imagen o con modalidades de ultrasonografía como el Doppler que nos pudieran ir dando una impresión más funcional. Partiendo de imagen es que derivamos en modalidades de modo M, bidimensional, tridimensional, transesofágico, intracavitario. Insisto, aplicando todas estas modalidades de imagen podemos derivar en conclusiones específicas de anatomía y funcionamiento del corazón, pero en el momento de que en la ultrasonografía pudimos sumar el modo Doppler, de ahí derivamos dos funciones vitales para este estudio, que es el Doppler pulsado, el Doppler continuo. Estas modalidades de ultrasonografía nos permiten poder entender la fisiología del corazón y poder derivar en los aspectos funcionales de este órgano. Del Doppler pulsado, además, se han logrado derivar otras variables como el Doppler en modo color, Doppler tisular, modalidades de strain. Pero al final de cuentas, todo esto que estoy explicando forman parte del gran bagaje de herramientas que tiene esta herramienta diagnóstica. Me importaba precisar esto porque, por ejemplo, hoy veo mucho a la hora de solicitar estudios que siguen siendo muy, se sigue utilizando mucha terminología antigua, ¿no? Pedir el estudio en modo M nada más, o quiero el Doppler pulsado nada más, o quiero el Doppler color nada más, o por ejemplo modos en aseguradoras, cuando queremos introducir este tipo de estudios para pacientes que tienen el beneficio de seguros, veo que también hay mucha confusión y aseguradoras hacen pensar como si todas estas modalidades fueran estudios cada uno diferente o individual. Un ecocardiograma bien hecho, estructurado, con la metodología moderna, utilizamos todos estos métodos y herramientas al mismo tiempo. Entonces, en el mismo estudio, aplicando todas estas modalidades, pues abarcamos toda la complejidad de este órgano, ¿no? Y adelantaba entonces, la estructuración, realización de este estudio requiere un equipo adecuado. Ya mencioné cómo ha avanzado en cuanto a tamaños y practicidad estos equipos, pero también es importante tener el cuidado de que se cumplan las características ideales para que el equipo de ultrasonido sí pueda darnos la información valiosa que buscamos del corazón, ¿no? Entonces, atacando el corazón desde diversos puntos de análisis, que repito llamamos ventanas ecocardiográficas, vamos haciendo una reconstrucción de la anatomía del corazón. Insisto, no solo en corazón, la ultrasonografía pulmonar hoy en día también ya es una herramienta que cada vez tendrá que realizarse más. Corazón y pulmón son dos órganos muy relacionados en su función. El compromiso de uno puede agravar el funcionamiento del otro. Entonces el análisis de la dinámica anatomía pulmonar también tendría ya que ir de la mano de la investigación correcta de la anatomía y función del corazón. En función de las imágenes que vamos reconstruyendo, insisto, nosotros tenemos ya una adecuada correlación de la anatomía del corazón, de la cual pues vamos derivando todos los datos estructurados, ¿no? Aquí voy a mostrar un poco de las imágenes que vamos reconstruyendo progresivamente con las imágenes ecocardiográficas.
Aquí estamos viendo imágenes fijas, pero insisto, el corazón se mueve. Estas son las correlaciones, insisto, que vamos observando en cuanto a la anatomía clásica que conocemos del corazón y sus correlaciones que vamos construyendo por ecocardiografía. Mencionaba lo importante que puede llegar a ser esta herramienta en contextos de urgencias, pacientes críticos, terapias, con metodología sencilla, práctica. Podemos derivar variables de muchísima utilidad en el manejo del paciente crítico, insisto, tanto variables específicas de corazón como variables hemodinámicas fuera de él. No de todo práctico, pero también la ecocardiografía se ha llegado a posicionar en contextos críticos como el monitoreo de reanimación cardiopulmonar, detección de actividad eléctrica sin pulso. No es del todo ágil en este tipo de contextos porque realizar un rastreo ecocardiográfico en un paciente crítico puede a veces llegar a interrumpir medidas que sí son vitales, pero en este tipo de pacientes un rastreo rápido a nivel de ecocardiografía podría también marcar la diferencia entre los esfuerzos que vale la pena seguir construyendo con el paciente, ¿no? Quiero avanzar un poquito en lo que nos falta. Mencionaba también que junto a la evaluación de corazón, creo que hoy en día también sería importante integrarlo junto con la revisión de pulmón, en donde el ultrasonido también se ha posicionado de una forma radical, si lo contrastamos también con el estudio más usado a nivel de la evaluación pulmonar, que es la radiografía de tórax. Si comparamos sensibilidad y especificidad de la técnica ultrasonográfica contra la radiografía de tórax, en la gran mayoría de síndromes pleuropulmonares, es que también aquí ya no hay un rival. La ultrasonografía, realizada con adecuada metodología, con personal entrenado para ello, ya tendría que reemplazar totalmente hasta las radiografías de tórax. Y lo mismo, la ultrasonografía pulmonar puede estar a la mano en pacientes críticos, terapia intensiva, servicio de urgencias, ¿no? Ya viendo dinámicamente el corazón, que también parte de mi plática era conozcámoslo, eso es lo que podemos ver ya realmente en la implementación de la ecocardiografía. Ahorita mostré imágenes fijas, pero en el ecocardiograma eso es lo que vemos en realidad, ¿no? Ya después de hacer un análisis anatómico, empezamos a hacer los análisis funcionales, movilidad, y utilizando todas las variables de Doppler que mencioné para poder hacer e integrar los aspectos funcionales del corazón. El ecocardiograma nos permite pues dejar de únicamente limitarnos a decir corazones chiquitos o grandotes, cardiomegales grado 1, grado 2. Podemos realmente dar diagnósticos específicos. Aquí, por ejemplo, podemos observar la aplicación de la ecocardiografía en los contextos de cardiopatía isquémica. Esta es una imagen correspondiente a un paciente con un infarto agudo al miocardio, en donde, si hemos seguido un poquito la secuencia de imágenes mostradas, este tipo de estudios nos permiten precisar alteraciones muy específicas de movilidad, que es lo que esperaríamos identificar en pacientes en estos contextos clínicos. En la imagen de su izquierda, en su imagen de su derecha, podemos observar, por ejemplo, en estos territorios, ahorita en la imagen de movimiento, cómo estos segmentos del corazón pierden movilidad, pierden función. Vean los cambios de características en los tejidos. Este tipo de características nos hablan del desarrollo ya de cicatrices en el corazón, que es lo que evaluamos en los pacientes que han sufrido cardiopatía isquémica. Utilizando el resto de evaluaciones en modo M, por ejemplo, comparando los patrones de movilidad. Este es un patrón de movilidad normal en corazón en modo M, comparado con otros segmentos. Vemos cómo hay cambios en cuanto a la movilidad de ciertos segmentos. Si comparamos este tejido con este, vemos cambios que, insisto, nos hacen correlacionar que es este tejido que quizá ya ha derivado en una cicatriz de tejido muerto.
De nuevo, imágenes correspondientes a pacientes que han sufrido infartos al corazón, en donde además de confirmar el diagnóstico, pues podemos complementar con mucho mayor información sobre la posibilidad de alguna complicación asociada a ellos. Algo muy importante en la cardiología moderna es derivar datos funcionales como la fracción de expulsión, que hoy en día sería un elemento vital para estructurar tratamientos médicos modernos y el seguimiento clínico posterior del paciente. Aquí, por ejemplo, siguiendo en el contexto de pacientes con cardiopatía isquémica, podemos identificar complicaciones como en este caso una insuficiencia severa de la válvula mitral, que eso es vital, insisto, por si tenemos ocurrencia de complicaciones, abarcarlas dentro del manejo agudo y correcto de los pacientes, ¿no? Aquí tenemos imágenes fijas de complicaciones graves en pacientes con infartos, la formación de un trombo dentro del corazón, la ruptura de un músculo papilar, complicando completamente el funcionamiento de esta válvula y dando complicaciones graves. En este otro caso tenemos ruptura del septum interventricular, marcada en los puntos de color. Todas estas complicaciones potencialmente muy graves en los pacientes con cardiopatía isquémica, pero como menciono, es alarmante ver muchos pacientes en estos contextos que no han tenido un ecocardiograma ni antes, ni durante, ni siquiera después. Y muchos pacientes pueden derivar con complicaciones de este tipo y nadie se entera, porque repito, esta evaluación y esta herramienta diagnóstica muchas veces se pasa por alto en el romanticismo de querer seguir trabajando con electrocardiogramas, placas de tórax y estetoscopios nada más, ¿no? En la cardiopatía isquémica en específico, como mencionaba, muchos síndromes clínicos que consideramos en el contexto de cardiopatía isquémica no necesariamente van a ocupar un cateterismo, no necesariamente es por culpa de que una placa de ateroma se rompió. Hoy en día tenemos ya muy bien definido muchos síndromes clínicos asociados a daño miocárdico, muerte celular, pero en donde no necesariamente hubo una ruptura de placa, en donde investigar y precisar el diagnóstico aquí es vital, en donde podemos abarcar tanto como miocarditis, sí, otro tipo de afecciones coronarias, no siempre ruptura de una placa de ateroma, enfermedades miocárdicas, tromboembolia pulmonar, pero también quizá lo que hoy en día son los infartos más comunes en los servicios de medicina interna, los infartos tipo 2, derivados de alteraciones en el aporte y demanda de oxígeno, como puede ser una emergencia hipertensiva, una crisis hiperglucémica o hipoglucémica, sepsis, hipovolemia. Todos esos contextos clínicos sí pueden derivar en daño miocárdico, emularnos un síndrome coronario agudo, pero repito, no necesariamente son pacientes que tienen que entrar a una sala de hemodinamia. Muchos pacientes van a estar en estos contextos en donde puntualizar con claridad la causa, el diagnóstico es vital, ¿de acuerdo? Y repito, aquí por ejemplo la ecocardiografía pues sería clave. Aquí tenemos una imagen de un paciente que ha evolucionado a una cardiopatía hipertensiva grave. Por ejemplo, ¿cuál es el paciente típico que vemos en estos contextos? Lamentablemente los que vemos salir de las salas de hemodiálisis. Los pacientes con insuficiencia renal, a mí me preocupa mucho, me entristece mucho ver el abandono en el que se tienen, principalmente en los temas de hipertensión arterial. Me toca mucho ver este tipo de cosas, pacientes ya con un daño muy grave en corazón por culpa de la evolución de esta enfermedad, pacientes con hipertrofias muy severas, alteraciones de movilidad, que pudieron haber se pudieron haber evitado si nos hubiéramos enfocado mejor en el abordaje correcto de esos pacientes. Pero estos pacientes son un reto en lo que mencionaba previamente, ¿no? Porque lamentablemente muchos de ellos pueden emular síndromes coronarios agudos. La ecocardiografía puede ayudarnos a discriminar de primera línea eso y, en el caso correcto, complementarnos para identificar datos precisos en donde el paciente puede encaminarse a las herramientas que sí modifiquen el pronóstico de su enfermedad y no solamente brincarnos a, como inicié mi plática, solo al intervencionismo coronario, ¿no? En la ecocardiografía tenemos modalidades de estrés que nos permiten precisar datos de
la perfusión miocárdica y poder discriminar bien esos aspectos. A mí también me da mucha tristeza ver muchos pacientes que están yendo a cateterismos, a colocación de stents, pero que ya están así, con daños miocárdicos terribles, con muerte celular extensa. Lo repito, como muchas veces estos pacientes nunca tuvieron un eco antes, durante o después, pues el paciente sale de intervencionismo coronario pagando millonadas con un montón de stents, pero que al final de cuentas, si su corazón ya estaba así, eso no va a cambiar en mucho, lamentablemente, ya el pronóstico, calidad de vida del paciente, ¿no? Y las valvulopatías, las válvulas del corazón se ven así. La ecocardiografía nos permite de primera línea, sí trabajar en ello, precisar datos claros de la anatomía, función valvular. Otro diagnóstico muy común de los pacientes en la práctica clínica general, soplos. Yo veo también como muchos pacientes pasan años enfrascados solo en el diagnóstico del soplo, un soplo chiquito, un soplo grandote, un soplo que abre, un soplo que cierra, pero un soplo solamente es un signo clínico, un soplo no es un diagnóstico. Todo hallazgo de un soplo en un paciente obliga a realizar un ecocardiograma, porque la clínica y la semiología quizá podrían acercarse mucho a un diagnóstico, pero jamás a este nivel, ¿no? Una estenosis aórtica, por ejemplo, es una valvulopatía muy frecuente en la población general, que es una situación que en muchos pacientes potencialmente puede requerir intervenciones complejas, como cirugía del corazón, pero que como solo nos quedamos en el estetoscopio, la placa de tórax y el electrocardiograma, los pacientes nunca se van a beneficiar de las intervenciones correctas, ¿no? En este caso tenemos un paciente con una estenosis aórtica. Aquí tenemos el ángulo, la posición de la válvula aórtica, severamente calcificada, con una alteración importante en su movilidad. Hacemos una reconstrucción anatómica de la válvula, pero también funcional, aplicando las modalidades de Doppler, conociendo el área correcta de la válvula, las velocidades que generan los jets al cruzar por ella. Y todos esos datos son los que de hecho hoy en día definen la necesidad de intervención de un paciente. Quiero llevar a cirugía a un paciente con estenosis aórtica, quiero conocer su severidad real. El ecocardiograma es la herramienta que lo definiría, no el estetoscopio, no la placa de tórax, no el electrocardiograma. Valvulopatía mitral, lo mismo. También hoy en día seguimos viendo muchísimos pacientes con complicaciones de fiebres reumáticas ocurridas hace muchos años, pero que lamentablemente hoy están sufriendo las consecuencias de no haber tenido un diagnóstico completo o profundo sobre la anatomía y función del corazón, en donde la valvulopatía mitral pues también es muy común. Volvemos a lo mismo. ¿Qué podemos encontrarnos habitualmente en una valvulopatía mitral? Fibrilación auricular, pero como solamente a los pacientes se les hacen electros, el paciente únicamente va a tener tratamiento para la fibrilación auricular. Sí, el soplo va a tener características semiológicas muy románticas. Maestros de cardiología nos van a poder hacer descripciones muy hermosas sobre la semiología de soplos de valvulopatía mitral o aórtica, pero jamás esos abordajes nos van a poder derivar en este tipo de datos, ¿no? En donde la patología mitral también es crucial para la toma de decisiones. Este tipo de variables, las características anatómicas de la válvula, sus gradientes, sus complicaciones, el volumen de aurícula izquierda, si hay trastornos de ritmo o conducción, los gradientes, las decisiones terapéuticas de esos pacientes, definir su pronóstico real, vienen de aquí, no de placas de tórax o electrocardiogramas, ¿no? Síndrome de Marfan muy asociado a insuficiencia aórtica. Las insuficiencias valvulares son terribles porque clínicamente es muy difícil a veces detectarlas a tiempo. Clínicamente, la insuficiencia aórtica se conoce que es la entidad médica con más signos periféricos. Un médico bien instruido y aplicando bien la semiología médica, hay un montón de hallazgos clínicos que podrían desenmascarar una insuficiencia aórtica. El problema es que lo que esté pasando allá dentro del corazón, el médico puede pasar por alto mucho tiempo y una insuficiencia aórtica puede ser devastadora para el paciente. Muy rápidamente una insuficiencia valvular
específicamente en este caso aórtica, puede derivar en que al paciente ya no podamos ofrecerle nada. Una insuficiencia aórtica severa que provoque un compromiso funcional del ventrículo izquierdo, una dilatación de este, lamentablemente ya va a ser casi imposible modificar ya ese cambio funcional del corazón, ¿no? La insuficiencia mitral lo mismo. Hay insuficiencias mitrales primarias por afecciones de la válvula. En este caso, por ejemplo, vemos algo que también es muy habitual de observar. Esa es una degeneración mixomatosa de válvula mitral, pero también como complicaciones de otros síndromes. Por ejemplo, ya mencionaba, en la cardiopatía isquémica es muy común toparnos con compromiso funcional de válvula mitral por disfunción de músculos papilares, por ruptura de músculo papilar. En este caso tenemos una valvulopatía primaria en la válvula mitral, una degeneración mixomatosa, provocándonos una insuficiencia mitral muy significativa, pero además esto derivando en una dilatación muy importante de la aurícula izquierda, que muchas veces, ¿por qué va a ir este paciente al médico? El paciente no está enterado de esto, pero el paciente tiene taquicardia, palpitaciones, porque esto le va a causar fibrilación auricular. Va a ir al médico, le van a hacer su electro, fibrilación auricular, pastilla para la fibrilación auricular. Y el paciente no va a saber que está en este contexto clínico, porque no estamos aplicando este tipo de herramientas adecuadas, ¿no? Ya casi finalizo. Últimas imágenes, la insuficiencia cardíaca, que yo insisto mucho en compañeros cardiólogos, compañeros médicos. La insuficiencia cardíaca también es otro de los diagnósticos más comunes que tienen todos los pacientes en cardiología, pero es increíble que este sea el diagnóstico final. Un paciente, su diagnóstico primario y final no puede ser solo insuficiencia cardíaca, porque la insuficiencia cardíaca siempre debe de tener una causa primaria, una etiología primaria, y nadie la está buscando. Nos estamos quedando únicamente en calificar a pacientes con insuficiencias cardíacas, y nadie busca las causas. La ecocardiografía es pilar para ello, pero además, hablando de insuficiencia cardíaca, también en su definición actual, en sus estrategias de tratamiento y seguimiento, se requiere un elemento que obtenemos por este estudio, que es la fracción de expulsión. En la cardiología moderna, en la medicina moderna, hablar de insuficiencia cardíaca sin fracción de expulsión, pues esta es medicina de otra época. Y de aquí pues podemos definir con claridad nuestros modos de insuficiencia cardíaca en función de esta variable mencionada, ¿no? Aquí tenemos 3 pacientes calificados con insuficiencia cardíaca, pero vean lo distinto que se ve en sus corazones, vean lo distinto que funcionan. Es increíble que estos 3 pacientes tengan el mismo diagnóstico, insuficiencia cardíaca. Es increíble que estos 3 pacientes tengan el mismo tratamiento, porque estos 3 tienen la misma receta de cocina que llevamos dando por décadas. Tienen los mismos fármacos. ¿Les parece sensato? ¿Les parece correcto, viendo estos 3 corazones, que los tratemos igual a todos, que los abordemos igual? Creo que es muy claro que ahí hay un problema en cómo estamos protocolizando y estructurando bien a estos pacientes, ¿no? Con esos ejemplos finalizaría mi plática. Obviamente podríamos aquí concentrarnos mucho más, ya no sería el sentido. Mi mensaje final pues es tratar de sensibilizar, ¿no? O sea, la importancia que esta herramienta diagnóstica tiene en la cardiología. Repito, es una herramienta que está a la mano, no es una herramienta costosa en lo general. Entonces pues yo sí pregono mucho el que nos aboquemos más quizá a trabajar más con esta herramienta, ¿no? No sé si hay alguna duda. Gracias, Carlos. Práctico, el conocimiento. No sé qué tan práctico, porque no creo que esté en este momento en mi monedero, y este es el monedero moderno para decir, pues sí, ahorita me compro uno de estos. Como digo, me compro un celular. Y el pero que yo le pondría, Carlos, es técnico dependiente. Totalmente. O sea, requiere la experiencia, y tú hiciste mucho énfasis en él. Quien se dedique a esto debe tener horas vuelo, como cualquier piloto, ¿sí? Para poder esbozar.
porque ya pasamos 50 años con la tecnología, tú lo has puesto sobre la marcha, no nada más para corazón, sino para, en general, la ultrasonografía, y hoy en día muchos de nosotros realizamos esto sin tener la técnica ni la práctica. Entonces, es técnico dependiente. Hay que dar, pues, tiempo, dinero y esfuerzo para que realmente en las escuelas de medicina se esté formando médicos ya con este tipo de capacidad de utilizar todas las herramientas que tengan a su alcance. Si no, la inteligencia artificial ya nos alcanzó. Y esto se va a ir al otro extremo. Esto lo podría hacer la inteligencia artificial en algún momento, así como la práctica diaria de todos nosotros. ¿Sí? Pero solo acotar, en cuanto a que sea técnico dependiente, es algo real. Si nos vamos a la ecocardiografía de forma muy específica, esos equipos de hecho ya cuentan con sistemas auxiliares que reducen muchísimo esa dependencia del operador, ¿no? Modalidades de strain y técnicas que sí efectivamente sí requieren su curva de experiencia, pero que reducen mucho ese sesgo. Y como mencioné en la plática, esta es una herramienta que tampoco estrictamente tendría que centrarse solo en el cardiólogo. Si empezáramos a formar más a médicos de primer nivel en exploraciones básicas, pues podríamos ir acumulando esa experiencia que ayude a lo fundamental, que es quizá resolver situaciones agudas, ¿no? Y la aplicación de esto abarca todo. Por ejemplo, en la oncología, hoy en día la cardio-oncología es un tema muy importante, la cardiotoxicidad, y de nuevo, ese tipo de pacientes, su abordaje correcto tendría que ser por ecocardiografía. Pacientes con ciclos quimioterápicos que sabemos que tienen cierto potencial cardiotóxico, pues de hecho lo recomendable sería tener ecocardiogramas previos, mitad de ciclo, posteriores, no solo electrocardiogramas. Hace poco me pedían apoyo para ver pacientes, de hecho mujeres en quimioterapia para hacer de mano, pero solo querían que les hiciera electrocardiogramas. De hecho yo manifesté, pues es que de eso de qué va a servir, ¿no? La ecocardiografía tendría que ser ya pilar también para ese tipo de pacientes, ¿no? Si hablamos el abanico, pues es que realmente la aplicación no hay límites, ¿no? Claro, nuestra práctica diaria. Con esto voy a concluir la sesión y le voy a entregar su constancia por su participación en la sesión de este día. Carlos, muchas gracias.